que tengamos sed de ti, fuente de la sabiduría. Esto hemos pedido en la oración colecta de la misa propia de este santo sencillamente colosal que hoy celebramos. Probablemente sea el más sabio de todos los santos, por encima incluso de Santo Tomás de Aquino, que es más sistemático y organizado, por eso más fácil de seguir y de estudiar. Pero el caudal de inteligencia, de afectividad, de fuego de San Agustín es difícil de igualar. Lo obtuvo, lo veíamos ayer, como santo, con sus lágrimas, penitencias y oraciones, su madre también santa, Mónica. Pero el hombre ya estaba, porque la gracia no modifica, ni anula, ni destruye la naturaleza, sino que la perfecciona y la eleva. Y el hombre ya estaba. Mónica había dado a luz para el mundo un verdadero fenómeno de la naturaleza, que después sería un gigante de la gracia. Así le llamamos a Agustín, doctor gratiae. Si es que fuera doctor en alguna ciencia teológica más que en otra, sería precisamente en la gracia santificante. Nadie como Agustín ha hablado de ella, posiblemente porque pocos han tenido una experiencia tan fruitiva y sabrosa y una capacidad de entenderla sobre la gracia como Agustín. El Señor, hemos leído en el Salmo, deshace los planes de las naciones y frustra los proyectos de los pueblos. Y la providencia divina frustró y deshizo los designios que sobre sí mismo creía tener Agustín. Era un rétor. Decir esto significa el que mejor usaba el latín como orador y para defender los pleitos. Era una personalidad riquísima, con sus apenas 20 años, tanto que a esa edad ya incluso había tenido un hijo, a Deodato, que después moriría. Agustín fue grande hasta para pecar. Pecó con su cuerpo porque pecaba con su inteligencia, porque buscaba mal. En esa búsqueda estaba siempre él mismo y por eso se autoentorpecía hasta que acabó saliéndole al camino del todo y él encontrándole la gracia de Dios. Dejó de decir cras, 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 haciéndose cuervo, como él dice. Cras evoca el graznido de ese animal, de esa ave siniestra, y en latín significa mañana, cras. Y dejó de dejar las cosas para el día siguiente. Y dijo, ya tenía yo 30 años, escribirá en sus confesiones. ¿Hasta cuándo te iba a hacer esperar? ¿Por qué decir siempre mañana, mañana, mañana? ¿Por qué no ha de ser hoy y en esta misma hora? Y me resolví entonces en un diluvio de lágrimas. La conversión de Agustín. Tan importante momento que la orden agustina tiene dos fiestas de su santo fundador, la de hoy y otra aparte, conmemorando el momento de su conversión, porque fue una gloria para la Iglesia, un maestro de la fe, un sostén en tantas incertidumbres con que desde entonces revolvían las aguas serenas de la fe los herejes, que no han dejado de hacerlo hasta hoy, sino que hoy no se les desenmascara. Y a todos ellos les señaló Agustín con su dedo firme, que era el dedo de la verdad. ¿Por qué? Porque buscó a Dios, fuente de la sabiduría, con sed abrasadora. Es lo que hemos pedido en la oración colecta. Son hermosas, intensas
y bien compendiadas, como siempre sucede en la liturgia romana, las 3 oraciones de la misa propia de este santo. En la colecta hemos pedido eso, que tengamos sed de ti, Señor, fuente de la sabiduría, y te busquemos con todo el corazón. En la superoblata o secreta se citará una expresión literal de San Agustín, pidiendo que nosotros vayamos a la Eucaristía como a lo que verdaderamente es. Signum unitatis et vinculum caritatis, signo de unidad y vínculo de caridad. Y por fin en la oración poscomunión pediremos que seamos transformados en aquel a quien recibimos, según aquello que Agustín también explica en sus confesiones. Cuando yo te comía a ti, Señor, no eras tú un alimento que yo asimilaba, como sucede con el alimento corporal, sino al contrario, tú me asimilas a ti al comerte yo, hecho pan eucarístico. Podríamos hablar interminablemente de este hombre, pero basta, continuemos la Santa Misa, pidiendo para cada uno de nosotros, y de una manera muy especial para los predicadores y teólogos y obispos y maestros de la fe, que busquemos con verdadera sed a la fuente de la sabiduría, porque hoy más bien da la impresión que vamos de modo indolente a buscar arroyicos que se traga enseguida la tierra, o lo que es peor, a posar nuestros labios en cisternas que no pueden contener el agua, porque están agrietadas. Hoy se reparten fragmentos tan minúsculos de la verdad, y esto a veces en el mejor de los casos, que indican muy poca sed por parte de quienes tendríamos que ir volando a buscar la verdad. Hoy necesitamos un redescubrimiento de la sabiduría en la Iglesia, no de sabidurías humanas que son necedades, como nos ha dicho San Pablo, sino hoy necesitamos buscar a ese Cristo que es fuerza de Dios y sabiduría de Dios. El mundo no lo conoce por el camino de la sabiduría. Por eso, dice el apóstol de las gentes, maestro de Agustín, quiso Dios valerse de la necedad de la predicación para salvar a los que creen. Hoy es necesario recuperar la necedad de la predicación. ¿Por qué no hacen fruto los predicadores?, se pregunta Santa Teresa. Porque predican con mucho seso, todo muy razonado, para no ofender a nadie, para no molestar, para no significarse. Si Agustín hubiera hecho eso, no sería hoy el águila de Hipona, que sobrevuela majestuoso por encima de todos los demás doctores de la Iglesia. San Agustín no buscó adaptarse a los parámetros del mundo, ya lo había hecho durante los 30 primeros años de su vida y no consiguió más que sufrir y destrozar progresivamente su corazón, lleno de ardor y de pasión, pero que no encontraba nada en los afectos humanos. A partir de su conversión, San Agustín no hizo más que enarbolar la cruz, decir la verdad a todo el que quisiera oírla y desenmascarar a los sofistas que ofrecían oscuridad por luz. De estos santos necesitamos hoy más agustinos y más mónicas que los susciten con su oración. Pidamos esta gracia a Nuestra Señora de la Consolación, como venera a la Santísima Virgen, la orden agustina, y la representa alargando una correa, signo de la castidad, el ceñidor de los lomos que Agustín deja a sus hijos. Que nosotros nos dejemos ceñir con el vínculo de la caridad, para que nuestra vida sea siempre como
Jesús en la Eucaristía lo es, signo de unidad. Así sea.